La capital de nuestro país y el Valle de México en general se encuentra geográficamente cimentada en un subsuelo acumulado de agua, y no obstante ello, está sobre una cadena volcánica, lo que hace de esta zona de alto riesgo sísmico, por lo que toda construcción de casa, complejo o edificio debe tener cimientos lo suficientemente firmes para poder soportar el movimiento de las placas tectónicas. Si no hay una cimentación fuerte, el edificio se cae con cualquier temblor. La clave está en la firmeza de los fundamentos. Y es con esta ilustración que quiero iniciar, mostrando la vital importancia de tener fundamentos fuertes en nuestra fe. Así como los edificios, la fe cristiana se sostiene con verdades fundamentales, con enseñanzas que, de no estar lo suficientemente fortalecidas, se convierten en una estructura en riesgo de derrumbarse. Por ello, es que existe una línea sistemática de estudios para quienes vamos iniciando a conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Y la principal verdad, o el fundamento más importante de todos, donde todas las columnas doctrinales reposan y se sostiene la fe cristiana, es que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad, en la que se ha dado a conocer a los hombres. En ella se describe cómo es Él, cómo es su carácter, cuáles son los orígenes del hombre, con qué propósito nos creó, qué hacemos en esta vida, hacia dónde vamos, por qué existe el sufrimiento, el dolor y las enfermedades, cómo debemos vivir en este mundo, en cada uno de los roles en los que nos desempeñamos. ¿Cuál es el sentido o propósito mismo de la existencia? Estas y muchas preguntas más Dios las ha respondido a través de su palabra escrita. Y sobre este fundamento se levanta todo lo que creemos y enseñamos acerca de Dios. Pero antes, permítame hacer una breve oración y usted también lo puede hacer desde el lugar en el que se encuentra. Bendito Dios, venimos delante de ti, en dependencia de ti, porque queremos conocerte a ti. Queremos saber cómo eres tú y qué demandas de nosotros. Queremos iniciar estos estudios primeramente agradecidos por la vida de cada uno de los que has traído, de cada uno de los que te escuchan y desean conocerte más. Te ruego, Dios, que su fe sea genuina y no circunstancial. Que con diligencia y responsabilidad, así como iniciamos, terminemos estos estudios hasta que nos hagamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo y tengamos una relación íntima y maravillosa contigo. Porque aunque en algún momento de nuestra vida hemos sido malos, no has dejado tú de ser bueno con tus enemigos. Abre nuestro entendimiento y pon un interés ardiente por conocerte más y más. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Iniciemos por definir ciertos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor qué son las Escrituras. El primero de ellos que necesitamos aprender es el significado de revelación. Bueno, ¿qué es la revelación? El significado de la palabra revelación, según la Real Academia Española, dice que es una manifestación de una verdad secreta u oculta, o el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Pero el origen de la palabra, literalmente, quitar el velo, como cuando se cae el telón del teatro y se muestra el escenario, como cuando de un negativo de una cámara fotográfica analógica, al ser introducido en los químicos, muestra la imagen a colores. Eso es revelación. Y Dios se ha revelado al hombre, se ha mostrado a su creación de dos formas. Una es la revelación general, también conocida como natural, y otra es la revelación particular, también conocida como revelación especial. Veamos de qué se trata cada una. ¿Qué es la revelación natural o general?
Bueno, es aquella a través de la cual Dios se da a conocer a todos los hombres por igual. Y esto lo hizo por la creación misma. Todo lo que vemos en este universo demuestra la existencia del Creador, la perfección de todos los sistemas solares, el macrocosmos en general y la perfección de los ecosistemas y de los seres vivos, sobresaliendo el hombre, dan evidencias de un diseño inteligente en la creación, como dijo el rey David en el Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Si el cosmos parece ser infinito, es porque el creador del mismo cosmos es infinito. La exactitud de los organismos vivos habla de un creador perfecto y omnisciente. Si solo un sol del sistema solar parece tener energía interminable, el creador de todos los soles del universo es omnipotente. Pablo lo describe mejor en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 19. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sabemos que Dios existe porque la creación grita que hay un creador. Es así como Dios se da a conocer a toda la humanidad. Dice Pablo que esta es evidencia suficiente para que todos reconozcan que hay un Dios creador de todo. Sin embargo, la necedad del hombre lo lleva a negar lo que es evidente. ¿Puede el hombre, a través de sus sentidos, hacia lo exterior procesar por la razón que existe Dios, pero también hacia el interior? Dios también se reveló de manera general o natural en la conciencia que puso en cada hombre. Todo ser humano tiene de manera intrínseca, posee una percepción del bien y del mal. Algo en su ser le demanda cuando hace lo malo y le aprueba cuando hace lo bueno. Pablo, en esa misma carta a los Romanos, pero en el capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No importa la época o región del mundo, siempre robarle a alguien sus pertenencias es juzgado como un acto de maldad. El robar a la mujer de otro o asesinar, nuestra conciencia nos frena, porque está en el corazón del hombre de manera natural puesto por Dios mismo. Así como la percepción de que este plano físico terrenal no es todo lo que existe. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero así como el necio, al ver las claras evidencias, se engaña a sí mismo diciendo no hay Dios, también el malvado puede moldear su conciencia y llamar a lo malo bueno, y creer que esta vida física lo es todo. No es suficiente para conocer todos los atributos de Dios.
todo su carácter y su plan para la humanidad. Por ello, Dios determinó revelar de manera más específica y clara quién es Él en la revelación particular. ¿Qué es la revelación particular o especial? Es la manera en la que Dios se ha manifestado directamente a una persona o un grupo limitado de personas a través de diferentes medios, ya sea una intervención directa, a través de sueños o visiones, a través de la encarnación del Señor Jesucristo y evidentemente a través de las Escrituras. Por ejemplo, Dios habló con Adán, que se encontraba en el huerto del Edén en Génesis 2, 16 y 17. Y de forma audible se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, o cuando le dictó los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, 4. También dio visiones a Isaías en Isaías 6, del 1 al 4, y a Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 y 21. Una de las formas más especiales donde Dios se dio a conocer es en la encarnación de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, circunscrita a un tiempo y espacio determinado, revelando al Padre, así como le dijo a Felipe en Juan 14, del 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El escritor de la carta a los Hebreos dijo así, en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ya sea a través de patriarcas de la nación de Israel, o de profetas en el Antiguo Testamento, o los apóstoles en el Nuevo Testamento, o la manifestación de su gloria en Jesucristo mismo, Dios se reveló de forma especial. Pero la revelación por excelencia, la que ha determinado permanecer a través de los tiempos, es su palabra escrita, la Biblia. Y es que Dios es el autor de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra fue inspirada por Dios para que quedara plasmada, revelándolo y preservando su revelación hasta nuestros tiempos. Así que invirtamos un tiempo en estudiar esto. ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, este es el pasaje donde el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, uno de sus amados discípulos, y al referirse a toda la Escritura, hace alusión tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. ¿Y qué quería decir con que era inspirada? Literalmente quiere decir sopladas o exhaladas por Dios. Inspirado quiere decir que la Escritura fue dada por Dios a los hombres que escribieron movidos por el Espíritu Santo, por lo que al provenir estas palabras directamente de Dios, son verdad y contienen la autoridad de Dios en todo lo que dicen. A través de ellas es que Dios se ha comunicado con el hombre para hacernos saber su voluntad. Me gustan las palabras del pastor Henry Tolopilo. El Espíritu de Dios llevó a los autores humanos a escribir exactamente lo que Dios quiso. Las palabras de la Biblia fueron escritas por hombres y simultáneamente exhaladas por el aliento creativo de Dios. La Biblia es la autorrevelación de Dios escrita en palabras accesibles para toda la humanidad. Así que cuando leemos la Biblia, Dios habla en cada uno de los 66 libros que Él mismo inspiró.
Esto en la conferencia de expositores en el 2018. Esto ha sido posiblemente el ataque más intenso de los incrédulos en contra de la palabra de Dios, su fuente de inspiración. El hecho de que la Biblia haya sido escrita por hombres falibles es, según ellos, la evidencia de que la misma no puede ser perfecta y su origen es humano y no divino. Pero erran gravemente al no conocerla porque lo que consideran su punto más débil en realidad es la prueba más contundente de su inspiración. Fíjense bien, 40 autores diferentes, con idiosincrasias diversas, estilos de vida distintos, niveles socioeconómicos variados, en un periodo de más de 1500 años, en 3 idiomas diferentes y de 3 continentes diferentes, y que todos los escritos hay una perfecta armonía desde Génesis hasta Apocalipsis, de manera tal que pareciera que es un mismo autor, y así lo fue. El Espíritu Santo de Dios es el agente que está detrás de los autores originales, escribiendo sobre el tema más complejo y abstracto que puede existir: revelar a Dios mismo. Pensemos esto por un momento. Pongámonos de acuerdo en un tema, el que quieran, sencillo o complejo. Somos del mismo país, tenemos el mismo idioma y somos todos de la misma época. Y aún así vamos a diferir en multitud de opiniones. Ahora, en un tema tan complejo como revelar cómo es Dios, sería imposible. La inspiración de Dios en los autores de los libros de la Biblia es la única respuesta y evidencia de que es autoría de Él mismo. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue, en los tiempos pasados, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es Dios el que usó a los autores de cada libro de la Biblia, con sus contextos, preparación y limitación, inspirando que escribieran exactamente cada palabra por la inspiración divina. Hay que dejar en claro que no fue un dictado, donde ellos solamente escribían lo que escucharon. No fue que Dios les dio una idea y ellos lo transmitieron según sus palabras. No fue por voluntad solamente de los hombres. Ya vimos lo que Pedro dijo sobre haber sido inspirados por el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo lo declaró en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, habiendo nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Usted sostiene en este momento en sus manos lo que Dios quiere decirle a usted. Es Dios hablándote a ti, a tu vida, cada vez que lees tu Biblia. ¿No es esto maravilloso? Por esta razón, de ser la palabra de Dios inspirada por Dios mismo, tiene el valor de Dios. Es más, es Dios mismo quien le ha puesto al tamaño de Él mismo, a la altura de su nombre. Dice el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha puesto su palabra al nivel de su nombre, autor de la misma. Esta revela a Dios, sus atributos, su mente, su voluntad. Es de aquí de donde proviene el valor supremo de las Escrituras, en que Dios es el autor, y la ha exaltado al nivel de su nombre sobre todas las cosas. Por tanto, si Dios se ha revelado de forma especial en su palabra escrita, Él es el autor por medio de la inspiración a sus siervos que escribieron cada uno de los 66 libros de la Biblia. Revelan quién es Dios y revelan toda su deidad y sus atributos.
Si es la mente misma de Dios y su carácter, entonces la palabra de Dios tiene atributos de Dios en ella. Pues, ¿cuál es el primero de ellos? ¿Qué significa que la Biblia es autoritativa? Dios es la fuente de toda autoridad, por derecho al ser el creador mismo de todo, por ser el único ser santo, perfecto y digno de toda gloria y alabanza. Es Dios quien de manera lógica debe darnos las directrices para nuestra vida y cumplir así su voluntad. Y al ser las Escrituras inspiradas por Él mismo, contienen su autoridad sobre nuestra vida. El Decálogo, o mejor conocido como los 10 mandamientos, en Deuteronomio capítulo 5, nos da esas directrices de cuál es el carácter santo de Dios y cómo nosotros debemos de cumplirlo. Pero es la Biblia la que contiene esas instrucciones, mandamientos para nuestra vida. Tienen la autoridad de Dios al decirnos que no debemos inclinarnos ante ningún otro Dios, ante ninguna otra imagen hecha por mano de hombre, que debemos honrar a nuestra madre y nuestro padre, que debemos acordarnos del día de reposo, que no debemos de matar, que no debemos cometer adulterio, que no debemos hurtar y no debemos mentir. No son instrucciones litúrgicas para una religión, no son consejos morales para tener una mejor vida, no son sugerencias filosóficas de un sabio o de un erudito. Es Dios, el soberano creador, dueño de todo, ejerciendo autoridad sobre su creación a través de su palabra. También decimos que las Escrituras son inerrantes. ¿Qué significa que la Biblia es inerrante? Bueno, si estamos comprobando la inspiración de Dios en las Escrituras, y Dios es perfecto, por lo tanto las Escrituras son perfectas, es decir, inerrantes, lo que significa literalmente sin error. Cuando se aplica a las Escrituras, significa que la Biblia, en sus documentos originales, no tiene error de ningún tipo, en ninguno de los hechos que narra. No hay errores matemáticos, no hay errores históricos, geográficos o de cualquier otra índole. En ella no hay error alguno, es totalmente veraz. Dice el Salmo 19, en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Otro atributo de las Escrituras es que son infalibles. Aunque pareciera ser un sinónimo de inerrancia, en realidad significa que no falla. En las promesas que contiene y el resultado a donde conduce, siempre ha cumplido lo que Dios ha descrito en la Biblia y se seguirá cumpliendo el divino propósito de Dios al dárnosla. La prueba es que a lo largo de toda la historia de los cristianos, las personas que son expuestas a la Biblia, sus vidas han sido transformadas en un sentido exponencial. Dice Isaías capítulo 55, versículo 10, porque desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al decir que la Biblia es infalible, es que en ella siempre vamos a encontrar el resultado que Dios ha determinado va a cumplir la Biblia. Otro atributo de las Escrituras es que éstas son suficientes.
¿Qué significa que son suficientes? Bueno, el mismo pastor Henry tiene una explicación que también me gusta y lo citamos. Es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Proporciona un claro recuento de la obra de Dios en la restauración de la relación entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y no se necesitan otras escrituras ni nuevas revelaciones, ya que la Biblia es el único y suficiente medio de revelación en nuestros tiempos. Pero, ¿para qué son suficientes las escrituras? Un versículo antes de nuestro texto, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y no 16, que leímos de manera inicial, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras son suficientes para cumplir el propósito por el cual Dios las reveló, mostrar al hombre de dónde viene, el relato de la creación, cómo llegó al estado caído en el que se encuentra, cuál es la obra que Dios instituyó para reconciliarse con Él mismo, y cuál es el estado eterno de los creyentes, de los incrédulos y de la creación sin pecado. Todo esto para la alabanza de su gloria. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, este pasaje de Romanos nos ayuda a comprender que en la Biblia podemos encontrar los elementos suficientes para reconciliarnos con Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23, por nuestro pecado. Todos somos enemigos de Dios, todos hemos aborrecido a Dios de manera práctica en nuestra vida. Hemos decidido hacer nuestra voluntad, siendo nosotros nuestro propio Dios. Pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios puso a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Y es esto en lo que consiste la salvación, en que tener fe en que la obra de Jesús suple la ira de Dios, satisface esa ira por nuestra maldad, esa ira santa y justa que debe aplicar sobre nosotros. Y cuando, como dice el versículo 26, al que es de la fe en Jesús, entonces somos justificados y ahora tenemos una relación con Dios. Para eso son suficientes las Escrituras. Pero, ¿qué pasa cuando no creemos en la suficiencia de las Escrituras? La suficiencia es lo que diferencia al cristianismo bíblico de todos los demás sistemas religiosos y sectarios. Por ejemplo, hay muchísimas otras religiones y sectas, como el catolicismo romano, que tienen la Biblia, sí, pero le han agregado otros 7 libros conocidos como deuterocanónicos, que no son inspirados, y no obstante ello, ellos consideran que tiene la autoridad de parte de Dios cualquier edicto o conocido como bula papal. O sea que lo que dice el Papa tiene la misma autoridad de la Biblia y tiene la misma autoridad de la palabra de Dios. Cuando le agregamos algo adicional a la Biblia, entonces nos encontramos en un camino muy peligroso que nos lleva a herejías o a desviarnos del conocimiento bíblico de Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen la Biblia, sí, pero también agregan como autoridad el repartir folletos conocidos como atalayas, que son escritos por los sabios que tienen ellos en Estados Unidos. Entonces tienen la Biblia, pero le agregan algo adicional
no considerando que la Biblia es suficiente. Los mormones tienen el libro del Mormón aparte de la Biblia. Los adventistas tienen revelaciones especiales de Miller. Y ciertos sectores del cristianismo tienen la Biblia, sí, pero le agregan sueños, visiones, profecías, otras lenguas o diferentes experiencias, agrediendo el atributo de la suficiencia de las Escrituras. Despreciar la autoridad, la inerrancia, la infalibilidad y la suficiencia de la palabra de Dios nos lleva a una pendiente descendiente directo a la apostasía, a separarnos de Dios y a destruir los cimientos de nuestra fe. Así que, de ahora en adelante, todo lo que aprendamos debe estar basado en la Biblia. De lo contrario, no es verdad. Cada enseñanza y cada doctrina que vamos a estudiar debe tener un sustento escritural para aceptarlo como que es de parte de Dios. Cada vez que usted toma su Biblia, Dios está hablándole. Esto debe ser lo más indispensable de nuestra vida, más indispensable que el sustento mismo del cuerpo. Un pastor termina un estudio con esta comparación. Comerá a lo largo de su vida aproximadamente 150 cabezas de ganado, 3,000 pollos, 225 corderos, 26 ovejas, 310 cerdos solo en forma de tocino y jamón, 26 hectáreas de cereales y 50 acres de frutas y verduras. Pero Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Señor de gloria, te damos gracias por darnos la oportunidad de conocerte a través de tu palabra escrita, la que nos has heredado. Es un honor y un privilegio poder abrirla y saber que eres tú quien se dirige a nosotros. Ayúdanos a atesorarla como nuestra posesión más preciada, estudiándola, leyéndola, viviéndola y compartiéndola con otros. Trae consuelo, Señor, a nuestros corazones sedientos de ti. Suple toda necesidad de cada uno de los integrantes de este grupo en estos estudios que iniciamos. Tráelos a ti, Señor, con el amor con el que has traído a cada uno que con humildad ha venido a tus pies. Bendito Dios, bendito Maestro Salvador, te damos gracias. Es por ti en quien oramos. En el nombre de Jesús. Amén.